El desprecio de la historia. Israel y Palestina, dos pueblos que pelean por la misma tierra. ¿Cómo inicia este conflicto? ¿Quién tiene razón? ¿Y cómo acabará si es que algún día llega a su fin? Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El desprecio de la historia. Un muy querido programa, fíjate, ya puedo decir oficialmente, es muy querido por mucha gente, muchas gracias. Un programa de comedia, pero que habla de historia universal. Yo lo conduzco orgullosamente, soy comediante de stand-up, soy Gon Curiel. Y también lo conduce conmigo el Güero Cocom, que también es comediante de stand-up. ¿Cómo están, desprecios? ¿Cómo estás, Gon? Bien, gracias, Coquis. ¿Y tú? Qué bonita está tu boina. Ya se va de Ya Peaky sí, Blinder. Sí, bueno, sí. más que nada como del Botija, ¿no? Y esa risa, esa voz profunda, esa Y ese sabiduría outfit. y ese outfit, que si no lo están viendo en No YouTube, mames. vayan a mi canal, Gon Curiel en YouTube. Es nuestro historiador, el Dr. Stern. ¿Qué tal, Doc? Hola, bien. Oye, Doc, sin pedos es el mejor outfit que te viste. Sí. Ándale, gracias, pues, sí, O sea, si no han llovido los packs, van a llover hoy. O sea, para las luces, pues. El Dr. Stern es fotosensible, le da migraña grabar El desprecio de la historia, así que en esta ocasión le sugerimos que se pusieran unos lentes oscuros. Pero la gente va a decir, no, los ojos. Entonces, al final del video te quitas un no, momentito, sí. ¿no? Quiero ver sus ojos. Quiero ver los ojos. Quiero que me profesor. deslumbren esos ojos. ¿Qué Bueno, vamos a hablar hoy, Doc? el día de hoy vamos a tocar un tema que el Dr. Stern tiene muy, muy estudiado. Un tema que me ha sugerido desde que empezamos el podcast, porque él es nuestro historiador desde el inicio. Y yo le decía, no creo que jale mucho y tal. Y entonces estamos en una competencia de a ver si yo tenía razón. Yo creo que sí va a jalar. Yo creo que va a jalar. Es Yo creo un que ojalá es un tema tema que sí interesante. interesa. Claro, ahorita es un tema que sube de moda, pasa y así. Ahorita no está en su mejor Exacto. momento. Doctor, pues hubiéramos esperado a que volviera a estar en el que auge. bombarden Nah, casa pero ahorita para- solo el COVID. Pero en está- 2014 fue el último super boom del Ajá, tema. que es por el tema de la Franja de Gaza, que es el tema de Israel versus Israel versus Palestina. Palestina. Ok. Pum. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién En tiene razón? este güey. pleitazo. Sí, hay mucha propaganda, ¿no? Entonces, Y también hay chistes, ¿no? O sea, que me dicen el Israel porque me chingo... ¿Cómo es? Diario me echo un palestino. ¿Sí es así? y todos así. ¡Ay! Ah, claro. Pero no, sí. desafortunadamente, Palestina. en la cuarentena no hay ni un palestino, ¿eh? Sí, ya, exacto. Bueno, el tema de Israel, Doc, es así una historia larguísima. ¿De dónde podemos empezar? Bueno, mira, Israel es un país que está en América del Sur. Ay, no, perdón. Estoy viendo No, mal. No, espérate. Ya mejor me los quito. A ver, Doc. No, Israel, bueno, pues, hija, la historia pues tiene literalmente miles de años, ¿no? Siempre, de este siempre se han tema. peleado. Siempre se han peleado, sí, cuando empezó el conflicto, el pleito no era con árabes. O sea, hay que entender que si nos vamos realmente muy atrás, hace 4,000 años, Ok, o sea, estamos hablando de qué año. 2000 antes de Cristo aproximadamente. Madres. Más o menos es cuando vivió Abraham. Ajá. Es el Abraham bíblico. El Abraham bíblico. Y él es el padre de los judíos, pero también de los árabes. Es el ancestro común. O sea, porque tuvo Dos esposas. varios hijos. Porque tuvo varias esposas. Varias, Como cualquier varios, árabe pero ahorita, güey. de sus hijos los más famosos son Ismael, que es el mayor, Isaac y Isaac, que es el siguiente. es el que iba a sacrificar, ¿no? Así es. O sea, según la Biblia, Dios le había dado una promesa de que iba a tener un hijo a través del cual iba a venir el Mesías y se iban a bendecir todas las familias de la tierra. Ajá. El hijo de la promesa. Pero se empezó a hacer viejo y no llegaba el hijo, se desesperó. Y entonces con una esclava fue y tuvo... Esclava y que se la clava. ¿Sí? Se la clavó la esclava. Entonces, Nació Ismael. ok.
9 meses después. Pero esclava, bueno, bastardos, o sea, ¿no? esclava de que la trataba bien, ¿no? Así de que... Pues sí, La- le la- llevó rosas y todo, ¿no? Sí, o sea, no de O sea, no latigazo. fue luego, Sí, luego. sí, sí. No, de latigazo y para adentro no, ¿no? O sea, buena onda. Pues mira, Todo- ya en las intimidades no sabemos algo. Pero todo consensuado. Pero, sí. No, Ok. entonces nació Ismael y un poco como castigo por su incredulidad, pues de ahí su descendencia no fue bendecida, digamos, igual Ok. que la de... Y 13 años después, si no me equivoco, nace Isaac. Déjame detenerte tantito. O sea que lo castiga por su incredulidad Dios, Sí. pero por chingarse a una esclava no. No, eso en esa época no era... Hasta Dios decía, pues A ver, a ver, bueno, no mames, son la los... esclava también yo lo haría. Así son estos tiempos, o sea... En esta época pues no le puedo decir nada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya Ya en el en futuro. 4000 años alguien hará un Ya. chiste. Sí. Exacto. Algún güey en su podcast se le ocurrirá hacerlo y lo Suficiente castigo será para la memoria de Abraham. Así es. Entonces, bueno, claro, ya nos estamos yendo súper atrás. Y bueno, entonces de Ismael vienen todos los árabes. Mm. Que además Oye, hay que ¿por qué? tener una cosa, musulmán y árabe tampoco es Tampoco es lo sinónimo. mismo, ¿no? Musulmán es una religión. Ujú. Por ejemplo, los turcos son musulmanes, pero no son árabes. Ah, ok. Turco es otra familia, otra etnia. Ajá. O los pakistaníes son musulmanes, tampoco son árabes. Hay muchos musulmanes que no son en Indonesia. Muchos, ¿no? Los árabes son una etnia, digámoslo así. Sí. Y una nación, aunque está dividida en muchos países, en realidad es una sola nación Sí, claro. árabe. O sea, yo soy Pero- maya, pero tampoco le bailo al sol, ¿sabes? Exacto. Ya. No, pero los árabes sí, todos adoran a la... No. O sea, sí, se supone que toda la nación árabe sí es musulmana. Pero hay musulmanes que no son árabes. Y hay musulmanes que no son. Bueno, hay musulmanes en México. O sea, hay musulmanes mayas, de hecho, ¿no? ¿Hay musulmanes mayas? Sí, Neta, claro. hay- pero se les dicen musulmayas. Musulmanes. Los musulmayas. Voy a convertirme en musulmaya. Sí, ahí es una Los voy a moda. Estaría buscar, cabrón. los voy a buscar. Estaría No, cabrón que estaría tú te conviertas en musulmaya. Imagínate, ¿cómo se vistiría un musulmán? Y a mitad del programa nos interrumpiría y perdón, ni le haría así. Sí, tendría que, perdón, tengo que ahorita voltear hacia allá. Allá sí. Sí, Y si el oriente es para allá, pues se voltea. hacia, Pero bueno. hacia la mezquita. Exactamente. Este tema, pues bueno, es súper polémico. O sea, bueno, ya me fui muy atrás, pero desde entonces hay cierta enemistad, ¿no? Entre los ismaelitas y los descendientes de Isaac, que son los hebreos. Ajá. Los judíos. Exacto. Isaac tuvo también 2 hijos, Jacob y Esaú, que eran Ajá. gemelos. Y Jacob es el que heredó la promesa, la bendición. Entonces, los descendientes de Jacob son el pueblo de Israel. ¿Tuvo algún mérito Jacob para ganar eso o nada más fue así desde el Team Primero. Siempre pasaba que era Bueno, el tuvo, primero. era muy... Era, Primero. no el primero. De hecho, nació primero Esaú, era mayor. Esaú, Ajá. o sea, Puta, qué ardor, ¿no? Al Ustedes chiquito le tocó pero lo es que chido. Esaú en algún momento le vendió la primogenitura. O sea, tenía hambre y Jacob era buen chef. Ajá. Te preparo un plato de lentejas. Y Esaú dijo, va, pero me firmas aquí, me vendes tu primogenitura. Fíjate, acabo de enterarme de alguien que está a punto de arruinar su imagen por una campaña que le están ofreciendo en redes sociales. Ándale, que va a vender su ¿Quién? primogenitura. ¿Quién será? Por muy poco dinero puede arruinar su imagen. Así que pues ojalá no, no lo no. haga. Dice después, o sea, que No, se después aprovecha para lloró y decir que se no. lamentó y se rasgó las vestiduras, pero ya no pudo hacer nada. Por un plato de Un lentes. plato de lentejas. Ok. Digo, son Y las lentejas metáforas. son ricas, ¿no? Ah, son ricas. Son ricas, contienen sus salchichitas. Yo cuando era niño que mi mamá hacía una Pero no sopa. tenían cerdo, ¿eh? Ah, entonces sí Que que era pendejo. kosher. Era Sí que pendejo. Entonces sí que lentejas- pendejo, no lentejas mames. kosher. Pero mi mamá hacía una sopa de lentejas espectacular. Digo, a la fecha supongo que le queda igualito de Y buena. le ponía Qué plátano. rico, güey. No. ¿Qué te pasa? No, pues que Sí, lleva el plátano plátano, es básico, lleva la claro. salchicha, lleva el jamón, No, lleva el no, 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 plátano. no, no, no. Bueno. A ver, ¿qué llevaba tu... Lentejas, Ah, sí, pero ¿qué más? tocino. Ah, bueno, tocino. Y entonces- Se compensa un poco. Yo un día le dije a mi mamá, yo todos los días de mi vida podría comer esto. Y me dijo mi mamá, pues te lo voy a dar diario, Pues a eso ver dijo qué Esaú. pasa. Y te hartaste. Y te hartas, pues. Y te hartaste. No me nomás como que ya un día me dejó de dar. Un día ya no vivía. La que se hartó fue ella. un día me fui a desacasar. Bueno, sigamos que es una historia muy larga. Sí, es largo. Bueno, pasa el tiempo. Los descendientes de Jacob
Llegan a ser esclavos en Egipto. Eso sí ya es muy largo de contar, pero... Es para otro episodio. Para otro episodio, eso está interesante. Vámonos recio. Acaban de esclavos en Egipto. Los descendientes de Saúl fundan su propia nación, que se llamaba Edom, que está donde hoy es Jordania. Ujú. Y siempre fueron enemigos de Israel. Ok. Y después, es toda la historia del Éxodo, Moisés, no sé qué, salen de Egipto y llegan y conquistan la tierra de Canaán. Ujú. Que no era una nación, no era un país, eran varias ciudades-estado, ¿no? Digamos. Y llegan y conquistan todas y echan a los cananitas o llegan a convivir con ellos y desde entonces existe la nación de Israel. Nunca en ese territorio ha habido otra nación soberana que no sea Israel, nunca. Ok. Siempre ese territorio es de Israel. Pero los palestinos vivían en ese territorio, ¿no? Bueno, Ya llegamos. A ver, perdón, nada más. ¿En qué momento estamos hablando? Pues del 1000 y tantos antes de Cristo, 1400. Ajá. Ese es cuando conquistan esa tierra. Ajá. 1400 antes de Cristo. Hasta el 70 después de Cristo. Ok. Siempre esa fue Israel. Ok. Todos esos años. Ok. Con una breve paréntesis de 70 años del 586 al 516 que Babilonia los conquistó. Ajá. Pero Babilonia los conquistó. Oye, se nos olvidó entrar. Y los cantando palestinos Israel, me regaló. Israel, te queremos, Sí, Israel. La de la tigresa del oriente. La tigresa del oriente. Delfín, Wendy Zulka. Rolón. Y Wendy Zulka, Rolón. Sí. Qué bárbaro. ¿Por qué cantaron? ¿De dónde son ellos? Wendy Zulka es del Perú, ¿no? Son de Perú todos ellos. Me regañan luego los desprecios porque dije que Dross es argentino. Y perdón, todo. Es Ya venezolano, sabes, ya. ¿Es venezolano? Sí. Dross es venezolano. Porque como tú dijiste que los argentinos luego hacen blogs conspiranoicos. Entonces yo dije, pues es al que te referías. Es que, bueno, me tundieron horrible. Vos sabés a quién le está diciendo. Perdón por no dominar la Yo pensé nacionalidad también que de era Dross. argentino, Sí, fíjate. Pero por ahí ya también me regañaron que porque Dross no es conspiranoico, que él juega con esos temas, pero él no está realmente creyéndolos y no sé qué tanto. Un saludo a Dross. para Don Dross. Sí, para los Don Dross Dross. Livers. Don Dross. Un beso. Los Drosslers. Los Drosslers. Ok. Entonces, Hasta fue el año 70 hasta el fue 70. Israel. Ajá. O sea, poco después de la muerte y toda la historia de Cristo y los evangelios y tal, era Israel. En el 70, bueno, desde la época helenística, o sea, estamos hablando de la época de Alejandro Magno. Ajá. Alejandro Magno, su imperio se extendía a todo el Medio Oriente y eso incluía a Israel. Ujú. O sea, más bien desde Babilonia, desde el 586 a.C., Israel siempre estuvo sujeta a otras naciones. O sea, después de Babilonia fue Persia. Luego Alejandro Magno conquistó el imperio persa, entonces pasó a ser una región griega. Ajá. Luego Roma conquistó todo eso y pasó a ser una Mala película. región. Una mala película. Una pésima película. Película que ni Oye, a mí color sí me tiene. gustó, ¿eh? ¿Sí te gustó Roma, Roma? sí me gustó. ¿En serio? No manches. Está buena, pero... Sí, está o sea, le aburrida, exageraron y Güey, tal. güey. Nadie la termina. en Es una lenta y sentada. pretenciosa. Tú sí la terminaste en una sentada. Sí, pero tú A mí- un jueves discutes Exacto, internacionalmente. Es que No, Coco a mí me- sí me gusta. Sí es lenta, pero a mí me gustan las películas lentas. Y la fotografía me pareció súper buena. Es que Coco me defiende porque es primo de Yalitza. Sí, oye, a ver, nadie va a venir a decir que fue una mala película. ¿Sabes qué? La fotografía es buena, pero ya entramos en el clásico argumento del cine o de cualquier cosa de narrativa audiovisual. Cuando tienes que, bueno, no es que tengas que, pero cuando los argumentos a favor son diferentes del guión, ya hay un problema. O sea, No. A ver. qué chingona fotografía, pero cabrón, la historia. Bueno, bueno, no, eso pero sí. es que no, la historia también no se me hizo buena, no así, hiper buena, pero sí suficientemente buena. Qué chingona Pero fotografía, es que el cine para mí no necesita una historia buena, para mí es más importante incluso lo visual. Entonces, Difiero. Sí, pero... con o sea, que tenga, o sea, es que hay tipos de cine. pero, por ejemplo, a mí Difiero, el- pero el doctor con- Stern me van a tundir. a mí el intro se me hizo eterno. Te van a correr del programa. No sé si tú piensas lo mismo, pero a mí el intro, por ejemplo, es de las cosas que más me desesperó, güey. O sea, casi media hora de agua corriendo así. Sí, en el nos piso. Bueno, a mí me no, gusta. Bueno, A mí, sí, a mí ahí sí eso, se me a gusta. mí eso sí me gustó porque me generó expectativa. Pero bueno, vamos a continuar con la historia de Sí, es Israel. larga, ahora sí es larga.
Como la de Sage. Como les gusta. Como- ¿Qué tal el nuevo video, güey? O sea, Sí, güey, que te pica el ojo. No, sí, mames, pinche Sage. impresionante. Impresionante. Entonces, Ok, el caso es que llega a ser una provincia romana. En el tiempo de Jesús era una provincia romana. Poncio Pilato era el gobernador, Ajá. etcétera. Pero en el año 67, después de Cristo, empieza una rebelión judía para tratar de librarse de los romanos. Y los romanos pues no se iban a dejar. Llegaron y conquistaron. O sea, fueron 3 años de guerra. Y llegaron a sitiar Jerusalén y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo. Se calcula que pudo haber muerto 1 millón de judíos. ajá. Y les prohibieron vivir ahí. Después de que destruyeron Jerusalén, toda la tierra de Israel quedó vetado que vivieran judíos. Entonces se esparcieron. ¿Cuál era la hazaña? Pues que no lo siguieran No, pues, destruyendo, ¿no? Sí, o sea, que ya era un... O sea, el antisemitismo siempre ha existido. Desde Roma, siempre los han odiado. Han sido Sí, qué pedo, güey. naciones especialmente odiadas, ¿no? Ajá. Y entonces los echaron para siempre. O sea, bueno, dijeron, prohibido que aquí un judío viva. Obviamente quedaron algunos, pero bueno. Pueblo errante, tuvieron que irse Así es, a fueron. a Polanco. Curiosamente, eso está... A Polanco, todo. Interloma, Qué bueno, yo también lo preferiría, güey, Tecamachalco. o sea, Sí, Polanco en está Israel chingón. hay más cabras que O sea, coches. en Jerusalén hay mucha tierra. Hay mucho tiempo. Sí, exacto. Es como ir a Tlaxcala, güey. No hay En cambio, en nada. Polanco, güey, hay un Oxxo cada esquina. O sea, tú, mira, Exacto. o sea, Sí, mamá. o sea, ya luego lo Pero más pensaban, que bien bueno, no vivo. está tan mal. Hasta que unos dijeron, no, tenemos que regresar a Israel, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue, o sea, se llegaron a adaptar muy bien en todas las naciones. El emperador Adriano los odiaba con tanta hazaña que la provincia romana de Israel originalmente se llamaba Judea. Ah, sí. Era la provincia de Judea. Pero Adriano, así por odio a los judíos, dijo, le vamos a cambiar a Palestina. Ah, el Él Chile. fue el primero que le puso Palestina. fue que En ese empezó. tiempo no existían no había palestinos. O sea, palestinos es filisteos. Ajá. En Ajá. realidad es la forma latina de los O sea, filisteos. se empezaron a considerar palestinos por simplemente el hecho de estar ahí Exactamente, viviendo. exactamente. Ok. Entonces los filisteos... Como tú que ya te sientes chilango, güey. Chilango. Güey de Cancún, el de chilango. El pueblo chilango, ya pues, todos Sí. se ven así. No, pero ahora es de Interlomas este Sí, mamador. sí, no, Al rato va a ser judío ya, mira. Sí, Yo sí, con sí. mi gente de Palo Solo. Aquí yo de equipo palo Palo solo. Solo. Ya mejor no hago chistes de eso. No, sí, es Palo Solo, es lo que está haciendo, Solo, es lo que está haciendo Cocom en la cuarentena. Está dura, joder. Entonces, le cambia el nombre a Palestina para molestarlos más todavía. Y Ok. porque los filisteos eran griegos, no tenían nada que ver con árabes. Y eran muy antiguos. Los filisteos eran de la época del rey David, eran los enemigos de Israel en la época del rey David. Es el rey David, es el de las mañanitas. El que Pero sí, cantaba pero las- bueno, exactamente. de hecho es Él inventó, pidos. incluso él inventó los mariachis. Bueno, Ay, a ver, ¿cómo estoy? pidos. El rey David, que David es el personaje bíblico que es amplísimo, David es el de la escultura de Miguel Ángel, es el de Goliat, es el de los cantares. Él hizo un montón de cantares que están en la Biblia, Salmos. salmos, y entonces por eso cuando las mañanitas dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hace referencia a eso. Exactamente. O sea, que es un salmo. Claro ¿no? que en un salmo los salmos no vas a encontrar las mañanitas. No, pero pero las nochecitas, ¿qué tal? Oye, dije un dato que hasta el doctor Stern se quedó de, mira. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿qué tal por cuando fin. Cocom dice algo de acueductos? No, ahí la cagaste. De hecho, no estoy seguro si lo cortó Don Eric la semana pasada. No, aquí. Y entonces, continuemos. Entonces, Pero dijiste un dato del rey David que me pareció no, nada más que interesante. los filisteos eran, por ejemplo, Goliat era un filisteo. Ok. Y significa invasor. No, pero dijiste otra cosa del rey David. De que él algo hizo, algo cantó, no sé qué. Inventó los mariachis. Inventó los mariachis. Eso. Inventó ¿Qué los pedo? mariachis. Es un chiste. Es un chiste. No, es en No, serio. es- Ajá, es que el doctor Stern cuando dice un chiste no lo detectas porque todo es serio. Sí, Pero ahora me ando asustando. Tarán, tarán, tarán. Quiero saber ese El dato. doctor Stern tomó mi curso de stand-up, ya lo dije la semana Ya pasada. hago buenos chistes. Se Los se recomiendo aventó mucho, una por rutina de
un robotito aspiradora, de esos que van pegándole a todo, como carritos choconé, mames la risa. Estoy súper feliz con eso. No, Ya somos 3. Muy buen profesor porque mi primera rutina era horrible. Sí, terrible. y ya- Somos 3 como personas siempre. que hacemos show de stand-up. Cocom es espectacular. Así que ojalá pronto podamos regresar. Quiero compartir escenario con el Dr. Stern. Sí, señor. Estaría bueno. Un show de los 3. Yo nunca va a salir de mi robotito, ya 20 años después. Sí. Señor Oye. Sónico. Sí, ya no existe. Pero Bueno, yo quiero el dato de que inventó los mariachis, David. no, es broma. Ah, no. A ver, ya sigamos que nos van a reclamar. Ay, ¿por qué están Sentimos distrayendo en al la Dr. historia. Stern? Exacto. ¿Qué tal? Y entonces, ok, cambia el nombre para molestar, le pone el nombre de los antiguos enemigos griegos. Filisteos, palestinos son lo mismo. O sea, desde ahí Y lo... significa invasor. Ok. Sí, pero es Pelishtim, los invasores. Ujú. Y es casi profético eso, ¿no? Es muy interesante porque pues, hasta el día de hoy, pues ¿Todo bien, la Cookie? versión hebrea o de los palestinos son los invasores. Ok. De su tierra. O sea, O palestino sea, significa hoy se están invasor. peleando, o sea, un bando dice que unos son los invasores y otro bando dice que los otros son los invasores. Ajá. Es que no puede ser invasor si ya estabas ahí. Es que, pero Pero las, es las nuevas generaciones de palestinos ya están ahí. Ajá, exacto. Es No, como- pero falta mucha historia. Ah, Falta mucha continuemos, historia. continuemos. Pero es como no si- es tan exactamente así. Es como si yo me emputara con los de los que manejan chicherizadas. Y, aquí vivían mis ancestros, sáquense la chingada. O sea, no tiene sentido. Sí, o como cuando Plácido Domingo fue a dar un concierto ahí junto a las pirámides, tú así todo emputado. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es aquí? Ok. Hombre blanco 300 aproximadamente, el emperador romano Constantino, ya era un imperio muy corrupto, el imperio romano muy grande, muy corrupto, muy difícil de administrar, decide dividirlo en dos, Ajá. lo convierte en dos imperios. Eso lo explicamos en el capítulo de Vlad, el empalador. Exactamente. Entonces, para que mejor, en lugar de que nos ahorita echemos ese rollo, Vayan y Vayan véanlo. a ver ese Porque más video. sale el tío Robert, está cabrón. Lo divide y el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Ujú. Y él se queda como emperador de los dos, funda Constantinopla como capital del Oriente, pero cuando él se muere, sus hijos ya se lo dividen. Uno hereda uno y otro hereda otro. El imperio romano de Occidente cae en el año 476. Pero sí estaba conquistado bien. por los bárbaros. ¿Sí estaba bien delimitado o fue de como la pelea de viral de ahora de TikTok del testamento, ¿no? De los tíos. A ver, pendejo, ¿sí o no, pendejo? Así está. Ah, sí. Tengo que ver videos de TikTok. Es que te tienes que meter a Ah, TikTok. estoy Yo soy puro, viral. es cierto. Ya hasta Sebastián Rulli hace estupideces. Pero déjate, Sebastián Rulli. Yo, Coqui, soy viral en TikTok. Mis videos tienen millones de reproducciones. Estoy bien orgulloso. ¿En serio? Sí, güey. Sí, no, se hizo viral así pum, en TikTok. Güey. Está cabrón, no sé por qué, pero bueno. Órale. Descarga Voy TikTok. a pensar que TikTok. Sí. Bueno, entonces cae en 476 el de Occidente y el de Oriente dura casi 1000 años más, hasta 1453. Ajá. En 1453 ya se derrumba el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Bizancio. Obviamente todo el Medio Oriente era parte del Imperio Romano de Oriente. O sea, era un El idioma- cuarto de Oriente. Y el idioma oficial era griego. Un cuarto de Oriente. Porque era parte de era un Para cuarto. sí. ¿A dónde vas? Cuarto de Oriente. No, pero Así los peceros, ¿no? Cuarto de- ya me voy a mi cuarto. El medio orate, ¿no? En vez del Medio Oriente es el medio orate. Estaba bonito ese chiste, Doc. Sí. Gracias, de tío, ¿no? Es el tío Stern. El medio orate. Dios. Le dije medio. En lugar de Oriente, Orate. Sí. Como dice la chaviza, el medio orate. Queda en manos de los turcos. O sea, era parte del Imperio Romano de Oriente, que repito, se hablaba griego Ujú. en toda esa zona. Y llegan los turcos, conquistan, cae con Constantinopla y todo eso se convierte en el Imperio Turco Otomano. Ajá, sí. El Imperio Turco Otomano en ese tiempo es cuando empiezan a regresar algunos judíos. Que esos eran los culerísimos. Los otomanos eran los que luego querían conquistar Valaquia y todo eso que fue también del episodio de Vlad. Ambiciosos, querían ¿no? conquistar toda Europa, ¿no? Y casi lo logran, o sea, dominación mundial. Claro. Ajá, Y eran musulmanes. ok. ¿No? Antes había sido tierra cristiana. Ajá.
Pero en la Edad Media hubo pleitos con los árabes. Los árabes trataron de conquistar esa tierra y fue cuando hicieron las cruzadas. Eso te lo contó tu amigo el gallego. Con el que peleas. Vean el episodio anterior. Lo voy a etiquetar, por Francisco. Decidí platicar con un amigo al respecto de la Edad Media. Así es la vida del doctor. Sí, nos peleamos intensamente. Sigo impactado. 4 AM el doctor. Sí, no, te equivocas. La Edad Media no fue así. Sí, Antes de irme a dormir. ¿Sí o no, pendejo? Que así conteste el doctor en sus peleas. ¿Sí o no? Ándale, sí. Y entonces... No lo vi, es que no me río porque no Ah, lo vi. sí, doctor, ya te lo enseñaré. Seguro eres de medio orate. Entonces, queda en manos de los turcos. Los turcos no eran, aunque eran musulmanes, esos no eran enemigos realmente de los judíos. O sea, les permitieron vivir ahí, etcétera. O sea, pero mientras tanto los judíos no andaban. Pues dispersos por el mundo. Claro, Por Europa, ¿no? claro que siempre quedaron ahí algunos y siempre hubo presencia judía. Decían, no, soy palestino. Sí. ¿Y esa Ahora, estrella de David? Lo que es importante es que ¿Ya la encontré? todo este tiempo, desde el año 70 hasta el siglo XIX, eso era tierra desierta. Eso es lo que nadie tiene claro. Ok. Era propiedad de estos diferentes imperios que estoy diciendo, o sea, del Imperio Romano, luego del Imperio Romano de Oriente y Imperio luego Otomano. del Otomano, pero la tierra estaba totalmente desierta. Ok. Solo en Jerusalén vivían algunos ahí rabinos o musulmanes, o sea, ahí había mezcla, Ujú. pero y cristianos, siempre hubo los tres, pero realmente la tierra estaba totalmente abandonada. No Ajá. había nada, había beduinos nada más, ¿no? No había poblaciones, eran O sea, los pueblos beduinos son... ¿Qué? árabes que andan en camellos y así, Que esa es pero una de las cosas que reclamar. O sea, si de repente empiezan a emigrar los judíos a una tierra que está abandonada, o sea, ¿de qué te enojas? No, pues sí te enojas, porque es como los paracaidistas de Palo Solo. Sí, así llegué. Así llegué. ¿Por qué se enoja? Y casualmente vivo con judíos, imagínate. Pero sí te enojas, güey, porque pues es tu territorio. es que no, o sea, el dueño del territorio era el Imperio Otomano. Ajá. Y ese les daba permiso. Ah, ok, O sea, ahí ahí sí. pasaban libremente beduín, pero no se establecía realmente nadie. Mm. No había poblaciones. Ujú. Realmente eran desierto. Así que pasaba el tabo. O sea, el pinche corriote y el correcaminos. No había nada, ¿no? nada. Y del antiguo Israel quedaban ruinas, ¿no? Ajá. Unas fábricas de Acme. El Ay. muro de los lamentos y ruinas. Acme, ándale. Marca Acme. El carraspeo del Dr. Stern se va a hacer viral, yo lo sé. O sea, eso va a convertirse en un meme. Se va a hacer TikTok, audio de TikTok. La gente va a hacer... Gracias por la idea. Sí. Incluso el doctor Gatell ya lo hace. Ándale, sí, Pero ya amigo, te se puede ser más viral. Antes de que- contestarle a alguien. Ok. Es que es para darte seriedad, para Sí. que parezca que sabes del tema y venga además algo. te da un poco de tiempo para que pienses lo que vas a decir del tema que no sabes. Tú te tomas tu tiempo siempre, Doc, lo cual me encanta. Adelante. Bueno, ya en el siglo XIX es cuando realmente empieza ya propiamente la historia moderna de Israel. Era todavía el Imperio Otomano Ajá. y empieza a haber cada vez más antisemitismo en Europa y tal. Entonces surge el movimiento sionista, ¿no? Esa es la palabra. Ah, el que es sionismo como- maldito. Que Con eso, Z. que eso es político, no es más político que religioso. Ajá, exacto. Y el sionismo es la... Es con Z, ¿va? Ese, no, en ese. ¿Con inglés ese? sí, pero en español. con Ah, en ese. español, claro. Es así visto como... Sigue. Todo sonó el timbre, no te preocupes. nervioso. No, De no. serie con sus martillos. Ya llegaron otra los vez. chetos. Ya llegaron... Llegaron es que los- justo llegaron los sionistas ahorita. Ah, ok. Eso, por eso me Es puse... la señal así de... ya Ah, estás- es la dotación de chetos que pidieron, ¿no? Para Don Eric, para que tengan que entretenerse mientras hablamos. Pero bueno. No, pausamos. No. No, Agarra no, mi, sí. mi cartera, mi tarjeta. ¿No vas a cortar? Ok, la chica. Bueno, cortamos brevemente. ¿Quieres hacer reír? Inscríbete al curso en línea de stand-up comedy, impartido por Gon Curiel, del que salieron Alex Fernández y Slobotsky. Informes al correo contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Decíamos del sionismo.
Ok, disculpen, fue un corte que fue necesario hacer porque llegó la pizza. Estábamos hablando del sionismo, doctor. Ujú. Sí, el sionismo viene de Sion, que es un monte en Jerusalén que representa toda la nación de Israel, ¿no? O sea, bíblicamente en las profecías todo siempre se habla de Sion, la tierra de Sion, hija de Sion, así se decía. Canción. Sion. Pensión. Tensión. 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 Exacto. Ajá. Así les dijo Dios, tensión. Tensión. Y entonces hay Y tensión. no manches. Desde entonces hay tensión en la zona. Y es- Bien, viendo, que ese estuvo bueno, muy bueno. Muy buen chiste. Y Sí, luego dice, ¿este para qué es? Pues pasión. Ay, entonces besotes y así. entonces en el siglo XIX surge como movimiento sionista que todo el mundo también ya lo cree que son los Illuminati, que es un grupo de malvados judíos que quieren dominar el mundo a través de la especulación financiera y las vacunas y no sé qué cosas y chips. Cuando no, en realidad en el siglo XIX es un movimiento que busca regresar a Israel, que los judíos vuelvan a tener una nación propia, un ejército, sus propios gobernantes. O sea, su propio rollo, su Y que autonomía. no, porque pues vivían Sobre la obviamente tierra que- siempre sujetos y siempre eran ciudadanos de segunda. Ajá. Y realmente había campañas, ¿no? Pogromos, los mataban, los perseguían. De repente a un gobernante, pues, ¿qué hacemos? El Estado necesita dinero, pues quítenle sus cosas a los judíos, ¿no? No manches. Ellos tienen Así mucho. llevaban todo ese tiempo viviendo. Pero ya lo recuperaron porque Jerry Seinfeld, que es uno de mis judíos favoritos, ya ganó todo el dinero. No, todo el dinero que perdieron, güey. Sí, Vaya, sí lo y ganó. Zuckerberg. En un Sí, episodio. En un episodio. Bueno, hay un montón de judíos que tienen mucho dinero. Más o menos, sí. Sí, pero tacharon de radicales. Siempre solo querían tuvieron regresar a su dinero, país, güey. pero eran no se les permitía hacer cosas. Pero hay una razón. O sea, eso ya lo habíamos discutido tú y yo. Ya te había hecho yo esta pregunta pues en un episodio. ¿Cuál es la razón por la que los persiguen, odian? Pues es que son varias, o sea, hay razones religiosas, o sea, que mataron a Cristo y no sé qué, entonces y que son como Judas y quedaron malditos. Y que son poco... Que la Biblia nunca dice que hay que... O sea, siempre ha sido pedo religioso contra los judíos. No, pero también hay un rollo económico. También hay un rollo económico, también hay un rollo simplemente conspirofílico, o sea, es un grupo como los masones, medio secretos, o sea, se reúnen en sus sinagogas que quién sabe qué hacen, entonces ok. tienen cuernos y cola y son malvados y por eso son diabólicos y mataron a Cristo. Ujú. Y además tienen dinero, que es sospechoso, y entonces ellos controlan el mundo y se dedican a la especulación y siempre, obviamente, cualquier banquero siempre va a ser odiado, ¿no? Porque te prestan cuando necesitas, pero cuando te cobran ya no Son te cabrones. gusta. Sí, Igual los de de Coppel, Coppel. no mames, o sea, Ah. sí te dan las cosas, pero luego te andan ahí persiguiendo, Sí, ¿no? pues, tú ahí compraste tu Malditos librero, sionistas. Todavía lo estoy Todavía pagando. lo estás pagando. No, yo sí tengo mi Coppel, ¿Sí? Don Eric. Cada vez que le debo así 100 varos, digo, oye, güey. Oye, Gon. te grafité la entrada, ¿no? Se ¿Me asegura. vas a pagar o no? Pues sí, el Primera banquero vez. tiene que cobrar, pues si no Sí, sí, quiebra, sí, ¿no? es un negocio. Es un negocio. Que así era el de Shakespeare. Sí, Shylock. Shylock, del mercader de Venecia, ¿no? Exactamente. Ajá. Y sí, entonces siempre se les asoció con avaricia, que puede haber incluso algo de cierto. O sea, sí, muchos judíos son muy materialistas. Más bien algunos no. Puede ser. O sea, eso no... Sí, hay rasgos, o sea, nunca puedes generalizar que todo Sí, claro. no sé tal cosa, pero Mira, hay todos rasgos. los que generalizan son los pendejos. Exacto. Todos. Todos. Exacto. Sin excepción. Exactamente. Entonces, fíjate, dolor de cabeza, todos. No. Estamos bien preocupados ya. Sí, COVID. Qué bueno que no estoy compartiendo nada. Pero les quiero aclarar, estamos con un montón de medidas sanitarias en el Gon Curiel Studios Incorporated & Co. Me echaron la ISO. Sí, Sí, aquí hay...
No, se pues dan estamos, cuenta, pero estamos- entre otras cosas, estamos lavándonos las manos cada 5 segundos y no compartimos nada. Nada, güey. Oye, como el otro, que uno que se fijó cuánto tiempo se lavó las manos, que dijo, ahorita vengo, voy a lavar las manos", no se las lavó 20 segundos. Sí, Así, güey. con cuando- todos los segundos que Ay, no me la faltaban. lavé, sí es cierto. Cuando Que las llegaste tienes que lavar tarde. como si jabonaras a Scarlett Johansson. Sí. Una judía, por cierto. Scarlett Ah, Johansson. ¿es judía? Sí, es Scarlett judía. Johansson. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y O sea, Natalie entonces no me los Portman. ataquen. Sí, hay unas- Natalie Portman nació en Israel. Hay unas guapas. Sigamos. Ok, surge este movimiento sionista. Y empiezan. ¿Cómo se organizan? Pues judíos europeos empiezan a donar dinero para la causa sionista. ¿Y qué hacen? Que empiezan a emigrar a Israel, judíos, y compran terrenos. Ajá. No llegaron a invadir, llegaron a comprar terrenos. ¿Quiénes eran los dueños de esos terrenos? Eran árabes, que no vivían ahí, eran árabes. O sea, en esa época no existían los países que hoy existen. No existía Jordania, Líbano, O sea, nada más era tierra ahí. Era Imperio Otomano. Ajá. Pero dentro del Imperio Otomano pues era una zona árabe, digamos, ¿no? No turca. Y los dueños de estos terrenos pues eran o turcos o árabes. Ujú. No existían jordanos, no existían egipcios, no, eran árabes. Ok. Entonces, eran árabes que vivían en lo que hoy es Egipto, en lo que hoy es Jordania, en Siria, principalmente. Entonces, estos árabes llegaron, estos judíos, a comprarles terrenos. Decían, pues, se los vendemos, pues no hay nada ahí. O sea que- Claro, sí. Está vacío, es desierto, y además se los vendieron caro, ¿no? Dijeron, pues estamos Son interesados, judíos, vamos exacto. a vendérselo caro. Pero pagaron y empezaron ¿y qué hicieron? Que empezaron a trabajar, y por primera vez en milenios esa tierra empezó a producir agrícolamente, o sea, productos agrícolas. Empezó a reverdecer la tierra, ¿no? O sea, pero sí daba, ¿no? No como el llano en llamas que tiene un cuento de que les venden una tierra que no mandan. No, Que y no da nada. ellos pensaban que no Tierra daban, muerta. ya les vendimos esa tierra carísima. Y de repente empezaron a ver, caray, ya está dando sandías. Ya está. Y Y con qué el pendejos favor de... fuimos. Sí, y con el favor de Dios, ¿se supone o no? Bueno, en la narrativa sionista, pues bueno, claro, a nosotros nos favoreció Dios y nos dio la tierra que fluye leche y miel, como dice la Biblia. Y entonces empezó a prosperar y empezaron a necesitar mano de obra para ayudar en el campo. ¿Y qué hicieron? Contrataron árabes. Ok. Pero los árabes no vivían ahí, empezaron a emigrar de Jordania, de Egipto. O sea, era como cuando contratas como en los 80, ¿no? De que la muchacha, pero tenía su pueblo, ¿no? Ajá, porque aquí no. Sí, Me entonces, tengo que ir. Tengo que ir a mi pueblo pues porque se tal enfermó cual, mi o sea, hermano. entonces, Y se van 2 semanas. la primera vez. Solo me voy en un fin de semana. ¿Y tu hermano cómo está? ¿Cuál hermano? Sí, no tengo. ¿Cuál hermano? Pero un saludo a todas las trabajadoras domésticas realmente, y extraño mucho a la señora Lore, por cierto. Le sigo pagando, pero no viene. Saludos, señor Larry. Yo trabajo aquí todo. Sí, Gon Curiel Batory. Vean el episodio anterior. Sí. Y entonces ellos iban, pero no son de ahí propiamente dicho. Exactamente. No, ahí no vivía nadie. Ajá. O sea, te digo, beduinos y por ahí había poblaciones de 100 personas. O sea, realmente no había. Los árabes empezaron a llegar masivamente a esa tierra contratados por judíos Ok. en el siglo XIX. Ajá. Y estos judíos se establecieron ahí legalmente, autorizados por el Imperio Otomano y comprando las tierras. Siglo XIX. Siglo XIX. Así se empezó a poblar esa tierra de judíos y de árabes al mismo tiempo. O sea, nada de que ya había palestinos ahí ni nada. Llegaron ok. Eso era. juntos. Llegaron juntos. Llegaron primero los judíos y Y empezaron hicieron a el paro jalar contratando. árabes contratándolos. ¿Ok? Y llega bueno, sigue pasando el tiempo y en la época victoriana Inglaterra emite algo que se llama la Declaración Balfour, que es una declaración en la que el gobierno británico apoya la creación de un estado judío. Ok. Pues como en el futuro, tampoco dicen muy bien cuándo, pero dicen estamos a favor de que ahí se haga una nación. Ajá. Pero pues era una declaración al aire porque era el Imperio Otomano, entonces bueno, O sea, el Imperio Otomano siguió hasta muy hasta recientemente. 1917. No manches. O sea, el Reino Unido nada más lo dijo así como
Con Sí, buenas sí, intenciones. con buenas como para caer intenciones, bien. pues vamos a echarles ahí la mano. Porque no tenían poder alguno para Apoyamos hacer. esta iniciativa sionista, digo. Ah, ok. 1917 es la Primera Guerra Mundial. Exacto. Ahí la película que se llama Espérame, así. igual no es cierto, 19 incluso, no 17. Ah, pues la Hasta película que se llama después, 1917. Cabrona. Muy buena. Está cabrón, sí. ahorita ya me hice si fue 17 19. Pero bueno, el caso es que fue al final alrededor de la al Primera final Guerra de la Mundial. Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano. Ajá. ¿Y quién toma el control de eso? O sea, bueno, por un lado se crea el Estado moderno de Turquía. Y en todo el resto del Imperio Otomano, que era básicamente el Medio Oriente, y hasta Egipto y un poco de África del Norte, lo toman en su control la Sociedad de Naciones, que es como un antecedente de la ONU. Ajá. 1918, fíjate. Bueno, Ahora sí hay que que promediar. ni tú ni tú. Ni tú, Ni tú. Exacto. Hay que, Bueno, ahí empieza y ya en el 22 es cuando ya caput. exacto. Hay que promediar. Ok, y el antecedente de la ONU, La, ¿qué es la lo que- Sociedad de Naciones, así se llamaba, toma el control del Imperio Otomano y se proponen. Dijeron, bueno, a ver, aquí, pues, ¿qué había antes del Imperio Otomano? Pues el Imperio Bizantino. Ajá. ¿Qué había antes del Imperio Bizantino? El Imperio Romano. ¿Y qué había antes? Pues varias naciones, ¿no? Ajá. Estaba Mesopotamia, no sé, Egipto, Babilonia, Siria, Israel. Qué chido ser Egipto, ¿no? Que sí duró así para siempre. Que Mesopotamia, chingar a su madre, es Irak. Sí. Sí, Bueno, pero Egipto era un... O sea, ya siempre fue un... Pero en realidad no. Hay un sí, chingo sí. de esos. sí, En de todas realidad maneras, no, se sigue llamando igual, pero no tiene ya, pues obviamente nada que ver. Y además ¿Importa? desde hace mucho, pues ¿Me importa? lo pensaron los Sí. griegos. Si yo fuera egipcio, Sí, claro, si siempre. fuera egipcio diría, somos los cabrones. Somos cabrones, Desde güey. siempre. Los judíos que te contrataron eran nuestros esclavos, ¿cómo ves? Exacto. Sí. Somos cabronísimos. Y sí, en cierta forma, aunque son mayoritariamente árabes, pero algo debe quedar genéticamente también de los antiguos egipcios. Algo ahí. Y entonces, la cosa es que, ¿qué pasa con esa zona después de eso? Ok, se proponen la Sociedad de Naciones volver a formar las naciones más o menos como eran antes de Roma. Ok. O sea, Líbano, Fenicia, Siria, era Siria, Irán. Irán, Irak, Jordania. Jordania ahí fue un poco complicado. O sea, era Cisjordania, que era cis significa acá, como cisgénero, y transgénero. Ajá. Entonces era Transjordania y Cisjordania, o sea, por el río Jordán. O sea, se consideraba que todo Israel y Jordania eran una misma tierra, nada más que era de allá del lado del Jordán y de este lado del Jordán. Ok. Y originalmente toda esa tierra iba a ser para judíos, Jordania y Cisjordania. Ajá. Y digo, Egipto, etcétera, todos estos países más o menos como eran. Ujú. Y se divide la tarea entre Francia e Inglaterra. A Francia se le encomiendan unos países y a Inglaterra otros. Francia específicamente tuvo Siria y Líbano, y creo que Turquía. Pero Turquía, la verdad, no estoy ahorita seguro. Pero Inglaterra. Siria y Líbano. Inglaterra se quedó con Israel, o sea, con Jordania, Trans y Cisjordania, Irak. Ajá. Pero quiero suponer que no lo hicieron bien. Algo, Pues, algo falló. Algo falló. Algo, ¿Qué fue, alguien Doc? la cagó. Tuvo un pasado. Vamos a ver cómo fue. Vamos a ver cómo ¿Quién fue el fue. pendejo, Doc? Ya. Sí. Al chile, a decir el nombre. Sí, no. Winston Churchill. No, Amin al-Husseini. Ahorita vamos a llegar. Sí existe. Ah, no mames. Ok. Sí, bien Amin pendejo te lo al-Husseini. dije. Un árabe tiene que ser. ¿no? Ah, huevo. Amin al-Husseini. Ese personaje es clave en esta historia. Pero el caso es que los árabes empezaron a inconformarse. Dijeron, aquí no queremos Israel. O sea, no nos late la idea. Además, ya le habían echado el ojo ahí a esa tierra porque ya estaba ahora prosperando. Sí, ahora siempre sí. Ahora siempre sí la Ya que queremos. ya que la Mucha vendí. chingonería. Ya que la vendí, ahora sí la queremos. Hay que echar a esos. Además, pues ya por motivos religiosos, lo que sea, empezaron a odiar a los judíos. Y vamos a. No. O sea, el Medio Oriente tiene que ser musulmán. Sí. Y entonces, el primer paso es que presionaron a Inglaterra y se dividió Jordania y Cisjordania. Entonces les dijeron, bueno,
Cisjordania, esto que sería todo lo que es Israel, vamos a dárselo a los judíos y Jordania se los damos a ustedes. Los judíos dijeron, órale, con que nos toque ese pedacito. Ese pedacito es creo que es el 0.5% del territorio del Medio Oriente, ¿no? Ok. Nada, Ajá. 0.5%. Es del tamaño del Estado de México, más o menos. Hasta grande, güey. Pero Sí. pero no tan culero, ¿no? Pero, Oye, no tan peligroso. pero Sí es más seguro ahí, están en la zona peligrosa. ahí sí son civilizados. En el Medio Oriente. Ecatepec. Ay, no mames, qué chingón salió. Me acuerdo cuando fui a Catepec. Sí, en esa. Ahí no está del mazo, güey. Exactamente. Ajá. No, es que los árabes son bien peligrosos. No, se ve que no conoces. No, a- pendejo. No se iban a No Calpan, conoces güey. a los chacas, güey. Exactamente, de Nesa, ¿no? Ok. Entonces, ese fue el primer pleito, ¿no? No vamos a permitir. Y entonces, primero Inglaterra dijo, bueno, pues les damos, aunque sea este pedacito, pues no sean, ¿no? No, pues no. Y entonces, Inglaterra era amigo de los árabes. Aunque ya había hecho la declaración Balfour en favor de los judíos, en realidad en ese tiempo sus socios principales eran los árabes por el petróleo y todo eso. Le interesaba más tener buenas relaciones con los árabes. Ajá. Entonces, en los años 20 se formaron Líbano, Siria, Jordania, Irak, Egipto, todos estos países, pero Israel lo detuvieron, ¿no? Como que se fueron haciendo tontos, hasta que los sionistas empezaron cada vez a presionar más. Incluso llegó a haber grupos terroristas sionistas, Ok. que bueno, eso ya tampoco se justifica, pero sí había Terroricionista. Terroricionistas. terroricionistas que atacaban intereses británicos, ¿no? Es que también los British no se dan a amar, ¿eh? Pues en ese, sí, bueno, se estaban haciendo tontos pues por miedo a los árabes, ¿no? O sea, O entonces... sea, pero sí, históricamente digo, porque hemos tocado ya muchos temas donde tienen algo que ver y le entran a la machaca y siempre son latosos y son invasivos. Bueno, era el imperio Pues por eso se más llevan tan mal con los grande. gringos, ¿no? O sea, los dos son así. O sea, ¿Se llevan mal con los gringos, los ingleses? Ajá, exacto. ¿Sí? Sí se llevan mal. O sea, si les preguntas a un inglés, sí, sin Los pedo. ingleses bueno, se culturalmente, burlan. culturalmente. Se burlan del Pero- mundo, Pero quiero pero son bastante aliados en realidad. Políticamente siempre han sido amiguísimos. Digo, excepto obviamente Ajá, cuando... culturalmente siempre están cagados. Sí, excepto sí, eso es obviamente cierto. cuando los En general putearon. es muy europeo eso, como Pero de porque los burlarse dos de son muy, gringos, ¿no? porque los dos son son muy como, metidos, güey. son como naquitos para ellos. ¿No? Como- Para ellos y para quien sea. Son naquísimos los gringos. Sí. Pues sí, ese es ya parte del folclore europeo, como burlarse, ¿no? Sí, claro. La naque es gringa. Pero entonces, fíjense nada más todo. Y se nos llena el YouTube. Fuck you. Fuck you, Gon Curiel. Fuck Pino. off. Sí, ándale. Dr. Stern is ignorant. And votes for Pre. What? He's a priest. He's a A ver, priest. traduzcan. Priest. No sé cómo se diría. Pues. Bueno, ok. Entonces, Israel también tenía. Todos estos países se hicieron en los 20. Israel también tenía que haberse hecho en esa misma década, pero lo fueron retrasando. Y llegó el Holocausto. O sea, fíjate, hubieran tenido Israel para salvarse, una fuerza importante contra el Holocausto. Yo me imagino los En judíos. ese sentido, Tranquilos, la verdad es que tranquilos. los ingleses, aunque pues fueron los principales enemigos de los nazis, pues tienen ahí una culpilla también, ¿no? O sea, de que no permitieron eso. Ah, qué culero te Y digo. luego, El epic fail más y grande. luego güey. también Una por una en tras los otra. 30 ocurrió otra cosa interesante ahí. Ajá. Y es que Amin al-Husseini, este era el muftí de Jerusalén. El mufti. Muftí. Que es es el que presidente. platicaba con Hitler. Ajá. Sí, cómo no. Ah, es el que convenció a Hitler De odiar a los exterminar judíos. Ah, No, bueno, de matarlos en lugar de... Fíjate, para que veas cómo sí te ponemos atención, Doc. En lugar de mandarlos a otras tierras, porque decía, eventualmente se reciclan y vuelven. Mejor mátalos. Tenía razón, Y Hitler güey. acá de... eso es económicamente conveniente. Seguro Churchill. Sí, no o lo sea, pensó. originalmente Hitler no tenía la idea de exterminarlos, quería expulsarlos. Dijo, pues quieren su tierra Israel, pues lárguense para allá, aquí no queremos. Que eso hubiera estado mejor. Claro, hubiera estado mucho mejor. Coquis, pues la diferencia entre El los bueno, holocausto en realidad... mamadas de Coco.
Sí, yo creo que es mejor que estén vivos. Estaba, pues, A ver, menos no vuelvas a peor. hablar a los judíos, ya está por eso. Ajá. Sí. El holocausto realmente empieza como no me acuerdo si en 41 o 42, cuando ya realmente masivamente empiezan a exterminar. Y tampoco se sabe hacer con toda certeza hasta qué punto influyó este señor o ya tenían... La idea es que este muftí es una pieza clave, es un poco... Es como el Miguel Hidalgo palestino. A ver si nos pones, Don Eric, en post una foto del Mufti platicando Con Hitler. Eso es cabroncísima. ¿Quién es esta persona? Que además era tío de Yasser Arafat. Esta persona es como el padre del nacionalismo palestino. O sea, hay que Ok. entender que no existían los palestinos. Ajá. Nunca existió. O sea, ya como vemos la historia, ¿en qué momento hubo palestinos? Nunca. Nunca eran. Los palestinos no eran un pueblo, no eran un país, un estado, una nación. No eran nada. Ajá. Ni siquiera había gente viviendo ahí. Llegaron al mismo tiempo. Y atraídos por el capital judío. Entonces, este señor se inventa el mito. Es un mito de que hay un pueblo palestino oprimido por los judíos que llegaron a quitarle su tierra. Todo lo que hoy sabemos que es la propaganda pro-palestina lo inventó este señor. Dime una cosa, ¿ya hay gente indignada allá afuera viéndonos? Así de- Ya hay... Sí. O sea, Y- pero ¿cuál es la No, pero a ver, indignación? no te puedes indignar cuando tu ideología palestina se basa en un invento. Pero Es tal que vez, no pero, saben. pero también te duele, güey, claro. No mamen, como que no tengo raíces. Exacto, como que no existo. O sea, sus raíces es que eran árabes. Digo, los árabes no tenían naciones. Eran pues, un pueblo que estaba esparcido por Una todo el etnia. mundo, una etnia, una familia, una cultura que estaba esparcida por todo el Medio Oriente, pero no había jordanos, sirios. Eso es artificial. No jordas. No jordas tanto. Sigue con tu... Sí, ya. Nada más una pizca de humor ahí, nada más. No joda. Si no había estos países, eso es una creación artificial a partir de los 20. Nada más eran árabes que estaban ahí, que vivían en el Imperio Otomano. Ni siquiera tenían sus propios países. Entonces, eso de los palestinos es un mito que se cree que no, es que hasta inventaron que tenían hasta ciertos rasgos étnicos diferentes. No es cierto, eran jordanos, eran egipcios, eran sirios que llegaron ahí. Are you serious? Sí, claro. Pero sí hay indignados Are porque... you serious? Porque hay Ya, indignados. ya se fue un toquecillo nada más. otra vez. Porque la propaganda pro-palestina que inventó este señor Mufti, pues pegó durísimo. O sea, los árabes en general si en algo son genios, es para vender. Ajá. Te venden lo que sea, ¿no? ¿Y ahí no sabes algún chiste? O sea, Te yo creo venden que- el caballo o algo así. No, estoy viendo. En otra ocasión. Sí, luego, otro día con más O sea, de calma. ahí también se inspiró Hitler para toda su propaganda antisemitista y todo, ¿no? Pues a lo mejor adquirió ideas. Bueno, los nazis también eran muy buenos en propaganda, ¿no? Cabrones. De hecho, hay una película maravillosa que es considerada una de las películas más importantes para los estudiosos del cine, que se llama El triunfo de la voluntad. Es de Leni Riefenstahl, que era una cineasta del servicio del Tercer Reich. Ok. Ella hizo 2 películas muy memorables que son importantes y las estudia todo mundo sin importar que eran pro-nazis. Que es como el Pro-Hitler, que es El triunfo de la voluntad, que es como de la campaña de Hitler y todo esto, y Olimpia, que es de las Olimpiadas de Berlín. Y es Berlín, ¿no? O es Alemania en general, no me acuerdo. O sea, son las Olimpiadas de Berlín. Son películas maravillosas que incluso, por ejemplo, Spielberg o gente que son judíos que hacen cine mamalón tienen influencia de esas películas porque era propaganda. O sea, imagínate, le pagas a la mejor cineasta de Alemania para que te haga un documental de tu campaña. Es como el humor que hace torciendo los Tarantino. datos. No, ¿Perdón? Es como el humor de Tarantino, ¿no? Que agarra ese tema, bueno, al cineasta en Bastardo sin Gloria para hacer una película Ah, de un güey militar que literal está matando desde como un reloj que está Sí. muy alto, un francotirador, y que el nacionalismo aquí. sí. Pero esa era una mierda de película porque nada más era el güey matando a todo. Pero sí. Ajá, pero es el tipo de propaganda. Es justo eso. Véanlas. Esas, digo, son películas de las que se aprende mucho, como decía el doctor,
no me acuerdo si fue en este episodio o el anterior, pero de que, de lo de sí fue de lo de Roma, que el lenguaje audiovisual del cine es mucho más de pronto que la narrativa. El triunfo de la voluntad, aunque es espeluznante porque están glorificando a Hitler, tiene una cosa de cinematografía y de como un poco también narrativa, pues ahora sí que audiovisual, que wow, ok, listo. Pero pinches nazis, chinguen a su madre. Ay, sí, estamos todos de acuerdo. Y Digo, ya también va a haber alguien que se va a ofender. No es cierto, es que la historia pinche- la cuentan los vencedores. Yo del Estado de Esa México la defiendo historia el la cuentan nazismo. los vencedores. Pero los neonazis que hay en México, Ah, sí, güey. morenazis. Los morenazis. Los morenazis, güey. Sí. Y ¿Qué hay les muchos. pasa, güey? Hay muchos. Él ya, mira, ¿Qué es les Ario. pasa, güey? Ya sabemos por qué se pintó. Iba a hacer un casting, güey, la novicia rebelde. En las noches así en secreto se pone su uniforme. Sí, se hace llamar Hans Kokom. Entonces, sí, bueno, ¿quiénes son las personas propensas a creer esto? Pues las mismas que creen cualquier teoría de la conspiración. Entonces les armas más o menos bien una historia. Sí, miren, los judíos por eso se reúnen en secreto y se visten raro y hablan en un idioma raro y no se integran. ¿Se ponen qué? ¿Se ponen qué? Sombrero. Se ponen su Se kippah. ponen sombrero. Ah, el sombrero. A ver, nomás, Póntelo, está mamando. hay gente que se lo está preguntando. ¿Tú eres judío, Doc? Sí, de nacimiento sí, de religión no. Ok. Pero Aclarar porque seguramente Listo, cuando porque dijo había que gente sí, allá güey. afuera. Ay, con razón. Sí, hay gente allá afuera, pero el doctor renunció a esa religión. Sí. Pero bueno, viene de esa tradición. sí. Se volvió Saiyajin. Y Se volvió Saiyajin, dice el pinche Don Eric, ¿cuál así. es? Comentario Don sí, Eriquesco. Sí. Bueno, Sigamos, Doc. De ahí a ruidos. Desde ahí a comer chetos, prefiero la verdad el comentario. No, mira, dio más risas los chetos. ¿No? Hay que ya. Que siempre ya tenga algo de comer. Siempre props de comida. Exacto. Además, cóbrale a chetos a Sí, esas güey, yo aquí sabritas. anunciando Estamos chetos. anunciando chetos. Sí, como a lo pendejo. Muchos ya corrieron y se me antojaron unos chetos. Sí, cierto. Sí, cierto. Chetos. Buscan Patrocina. Chester. Oye, Chester. Don Chester. Así, Don Chester. Don Chester, ahí por Búsqueme, favor. por favor. Claro que sí, amigo. Sí, Sí. lo voy a buscar. Si no quiere que en la siguiente anunciemos El Barcel. Barcel, Chipotles. con- Chipotles. Me encantan los Sí, chipotles. Son buenísimos. Son cabrones, güey. No lo voy a decir porque luego no me contratan Sabritas, pero si lo dijera diría que son mis papas favoritas los chipotles. Y si no, vamos a comprar de las chafas. Sí. Sí, totis. Hay unos buenos. güey. Los Oyuki. oyukis, güey. los Ch- oyukis. Chicharrones oyuki. Esos suenan más cool. Que me encanta que el pecado de Oyuki, que era una telenovela clásica mexicana, pero que trataba de una chava japonesa, hacían la broma, ¿te acuerdas? Porque somos de esa época, que hacían la broma de que Sí. su pecado es que se la metieron por el Oyuki. Pero luego lo hablamos en un episodio de Japón. De oyuki. De Oyuki. Estaría bien, ¿eh? Algo de Japón también. Ok. Entonces, sí, la propaganda, el Muftí crea muy exitosamente todo este discurso. Se entera de que Hitler anda ahí planeando mandarle... Horrible época. Horrible, sí, horrible. Qué bárbaro. Estaba planeando mandarle ahí cargamentos de judíos. Viaja a Alemania. O sea, tenía que ver claro, güey. Es que aquí nunca hay un pedo de solidaridad. Siempre es, a mí me vas a chingar. Claro. Ni madre, mátalos. Sí, así fue. Fue a hablar con él, Alemania, y decirle, tengo una idea mejor. Espérate. Los judíos, pues, donde Sí, estén... escuchado todo. detengan el camión. Sí, exacto. Sí, que viene, Todas las familias, güey. que viene, Vamos a una que nueva. viene este señor cabeza de toalla con una idea, ¿no? El cabeza de toallas trae ideas. Y el otro así, se puso así, estoy serio, pero ya luego, ¿por qué me ves serio? No, ya. ¿Por qué me ves sirio? Serio, no, Soy- yo soy palestino. ¿No? Serio, qué serio estás. No, yo soy palestino. Serio no, serio nunca. Serio, no, esos son de al Esos azar. son otros. Esos son No otros. te confundas, no todos somos iguales, malditos racistas. Porque los matan. No maten gente. Digo, Que maten no otros. todos los árabes son iguales. El caso es que habló con él, ya pusieron la foto y se hicieron hasta grandes cuates. Incluso Hitler le dio cargos en el ejército nazi.
No manches. Tenía ahí un regimiento a su cargo, se hicieron grandes cuentas. Le encantó la idea, pues no, le fue a dar una idea. Qué buen vendedor, porque Un buen vendedor. además de ahorrarse la lata de él recibir gente que no quería, recibió cargos y mamá de medio. Bueno, sí, son... Y el dinero para matar a los judíos lo puso Alemania. Claro. ¿Y qué fue de Mufti? Pues murió de viejo. Le fue bien y murió de viejo. Vamos a ver hasta cuándo duró el cabrón ese. Hijo de su puta. Hasta creo que los Ahorita 60s. ahorita te lo busco. Hay que ver. Síguenos contando, Ok. Dak. Y desde entonces existe ya la mitología del palestino. Acaba la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ahora sí ya hay un apoyo generalizado de todas las naciones para la creación de Israel. 70 y algo. 74, Doc. Sí, No me mames, acordé estás de- en todo, Sí. cabrón. No Estás mames, en se acordó todo. justo en el momento que le digo. 70 y algo. sí. 74, pero qué hijo de perra. Sí. Pero además murió sin castigo. No, sí, se ha enterrado con honores y todo. Sí, Pero sí, me sí. imagino se escapó, ¿no? O sea, No, porque no, pues. no se le hace claro. responsable directamente. Es un Él cuate él que nada más fue el de la idea. ideológicamente tuvo la Yo lo idea. decía de Exacto. broma. Sí, yo qué pedo, le hago un chiste. Le hago un chiste a Hitler. y se luego lo ya toma me en andan serio. diciendo. Y este pendejo mata gente. Hay un stand-up de Ricky Gervais que trata de que Hitler se inspiró en el libro de Así habla Zaratustra, ¿no? De Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, yo acá todo final. Friedrich Nietzsche. Y entonces Ricky Gervais tiene un stand-up de cómo habrá sido la plática en que Nietzsche descubre que Hitler, inspirado en su libro, mató a 6 millones de judíos. No. Y ese stand-up es espectacular. Búsquenlo. Busquen Ricky Gervais. Les ponemos el link en Ese la güey es cabrón descripción. para todo. A menos que se me olvide dentro de 2 semanas que dije esto. Ándale. Pero cualquier cosa me lo piden. Ok, ahora sí empiezan a migrar los judíos, pero cabrón, ¿no? Después de la Segunda Guerra empiezan a migrar. Pues ya no me sino ahora sí, llamada todavía los británicos seguían haciéndose tontos, ¿no? No aceptaban la creación de Israel. Y es cuando, esa es la época en la que surgen estos terroristas pro-Israel. Que bueno, eran pequeños grupos, pero empiezan a... O sea, ya, y las naciones vean cómo les fue, ya denles chance, ¿no? Total que en 1948, en mayo, se crea Israel finalmente. Pero fíjense, casi 30 años después que los otros países. Ajá. Cuando tenía que haber sido al mismo tiempo, ¿no? Lo fueron retrasando. No, cuando tenía que haber sido desde antes, imagínate. Bueno, pues al mismo tiempo O sea, que cuando muchos decidieron acusan a los regenerar británicos la de zona. que ellos son los organizadores del complot sionista para dominar al mundo. O sea, ese pedacito de tierra que es del tamaño del Estado de México es dominar el mundo. Y no, al contrario, los ingleses lo retrasaban lo más posible hasta que ya no tuvieron opción. Ellos seguían a cargo de esa tierra, de ese protectorado. Ujú. Y en mayo de 1948 ya no hay de otra, se funda el Estado de Israel. Inmediatamente surge, además, sí, surge una queja de los árabes. No, pues no estamos de acuerdo. En la ONU se van y se quejan. Y Hay la que hacer ONU, el episodio de la ONU, ¿eh? eso está bueno también. Y la ONU decide partir en dos el territorio. O sea, de por sí ya les habían quitado Jordania, que también era originalmente para ellos. No jordas. Ahora sí, no jodas. Como jorde. No jodas Ahora con sí, lo de mismo. veras. Y entonces les quitan Jordania, les dejan ese pedacito del otro lado de Jordania. Y ahora la ONU dice, pues les vamos a quitar también la mitad de eso, ¿no? Entonces les quitan la franja de Gaza. Pues sí, se enojaron. Y lo que ahora se llama Cisjordania, que es un pedazote y que además es la parte más fértil por mucho, porque es pegado al río Jordán y toda esa tierra es muy fértil. Y Gaza no está fértil, pero también es fértil, pero está en el mar, ¿no? O sea, es la mitad de la costa. Es chingón Entonces- tener mar. Dicen que hay un país, no me acuerdo cuál es, pero uno de esos países que tiene que justo no tiene mar. Porque está como cerca, pero justo hay un país. ¿Sabes cuál? Lo voy a buscar. No, pero sí sé que se siente. Lo- Es como cuando te toca un cuarto Bolivia culero es- en un hotel. No, creo que es un país de Medio Oriente. Ya. Ajá. Les quitan su Es que Bolivia se presta para algunos chistes también. Bolivia también.
¿No han visto memes? La mayoría de Bolivia? Latinoamérica se Son presta buenos. para muchos chistes. No, pero Bolivia y su obsesión por tener mar es muy gracioso. Ok. Hay memes así y se burlan así. Compártelos en el grupo. Sí, sí, sí. Grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast. Sí. O sea, hay unos muy divertidos. Ok. Sobre todo cuando estaba Evo Morales era más divertido porque él estaba más obsesionado. ¿Ah, sí? Por el tema. ¿Dónde sí. está Evo, En una playa seguramente, ¿no? No sé dónde está ahorita. Pero no está en México. No, Eso ya México, está estaba claro. en Argentina, ¿no? Pinche estúpido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿ves cómo eres priista? Un pinche estúpido, como todos los de izquierda. Sí. Y enseguida 10 Arriba el comentarios más. PRI, ¡pum! así ya. Sí, además el PRI es de izquierda, eso es lo más gracioso. Ajá, explícanos por qué. Porque van a decir, no es cierto. A ver, El Doc es un ignorante. ahora sí. No, pues nada más es el nombre Partido Revolucionario. O sea, es el partido de la Revolución Mexicana, es un partido socialista, es miembro de la Internacional Socialista, que es la agrupación de todos los partidos socialistas del mundo. Ahí está el PRI. Ok. O sea, oficialmente ¡Pum! el PRI siempre fue un partido de izquierda, ¿no? Así de sencillo. Aunque se comporten Drop the de mic. otra forma. Es que no se comporta, es que eso es, o sea, lo que pasa es que eso es una izquierda muy moderada y para los más radicales se les hace que es la Ajá. ultraderecha o algo O así. sea, como pero que es- enamoró a más pueblo. Nunca el PRI ha Por eso ya sido no la otra consideran cosa que así. no sea izquierda. Nada más van de más o menos radical con Lázaro Cárdenas a más moderada, ¿no? Ahora dime algo. Pero bueno, La ultraderecha y la ultraizquierda tienen mucho en común. son lo mismo. No Ok. solo tienen en común, son lo mismo. No hay diferencias. O sea, no hay diferencias. Básicamente se estima que la única diferencia entre, por ejemplo, la izquierda clásica, que es el comunismo, y la derecha clásica, que sería el fascismo, o sea, la ultraderecha, los fascistas, pero ese es No tiembles, no tiembles. Se emociona cuando habla de fascismo, güey. empieza a hablar de Fascismo. Mames, el que Ultra. Sí, no, más ya me dijeron que parece que voy a romper algo. Ajá, perdón. El fascismo viene del socialismo, o sea, no es totalmente otra bien, cosa. no es otra cosa. La única diferencia es que son socialistas con un toque nacionalista. Como es, por ejemplo, la izquierda latinoamericana. Toda la izquierda latinoamericana es nacionalista, que los gringos, que no sé qué. Ese nacionalismo hace que toda la izquierda latinoamericana clásica en realidad sea fascista. Ok. Porque tienen ese toque nacionalista. ¿Estás bien, Coque? O sea, Evo Morales es un nacionalista, Chávez era un nacionalista, Allende era nacionalista, todos. Entonces, en realidad eso los acerca mucho más al fascismo Ok. que al comunismo. El comunismo es todos los obreros del mundo unidos, ¿no? Ujú. Y el fascismo es todos los obreros de Italia, nada más. Mm. Y todos los obreros de Chile y todos los obreros de Francia. Entonces, esa es la diferencia del fascismo y el comunismo. Fuera de eso, si tú analizas todos los rasgos, Son igualitos. Wow. Vamos a hacer, Stalin es un fascista, por ejemplo. vamos a hacer un episodio de eso. Sí, eso está bueno. Apúntale, don Eric, porque ya dije 6 Sí, veces. 6 veces episodios. 6 episodios y luego no nos acordamos. Luego, Pero- ¿de qué hablamos? A ver, es Japón. Fascismo. ¿Por qué Chespirito? Botija y el profesor Girafales. El Botija y el El Botija y profesor el Girafales están Ahora no aquí. traigo mi puro, luego traigo. Pero a mí, ¿cómo me dejas? Como don Ramón me dejas a mí. Don Ramón en la escuelita. Don Ramón en la escuelita. Sí, maestro. Sí, maestro. Yo también fui maestro. ¿En serio? Maestro de obras. Esto significa peligro. Reprobado. Bueno, Ya les he dicho 1000 veces que no le estén chupando la barriga al señor Sangre. Digo. vamos a seguir, Doc, porque Sí, todavía sí. falta Sí. historia, falta historia. Uy, sí. Dividen la tierra, le dan 50 y 50, sí, y la parte más fértil a los árabes, además. Ok. Más la costa, la mitad de la costa. Pero dejan Jerusalén para... no, Jerusalén queda neutral, así no es de nadie. Entonces... Y uno pensaría que pues, los judíos no iban a aceptar eso, cómo nos además era absurdo No, porque claro. dividen, o sea, para que los árabes comuniquen tienen que poder tener libre paso por la Pero tierra. ya los habían dañado Israel, o bastante. sea, era una ridiculez lo que estaban haciendo. Ok. La ONU, eso se llama la resolución 181. Ajá. Y con todo y que era ridículo y que afectaba a los judíos drásticamente, la Aceptar. aceptaron. Claro. Ellos la aceptaron. Dijeron, ya, queremos ser amigos de los árabes, vamos a aceptarla, vivamos en paz, les permitimos pasar.
no hay problema. Los árabes no la aceptaron, queremos todo, ni un metro cuadrado para ellos, ¿no? Madres. Y entonces iniciaron la primera guerra de los árabes contra Israel. 6 naciones contra Israel. O sea, los árabes nada más quieren ver jodidos a los judíos. Sí, Y no, ya. dijeron, Y ya. los vamos a barrer hacia echar al mar. No van a aparecer más los judíos por aquí. Y entonces le dijeron a sus amigos árabes, que en esa época todavía no se llamaban palestinos, no, se llamaban árabes, les dijeron, vénganse a nuestros países, a Jordania y a Egipto y a Líbano. Y en cuanto, porque ellos estaban seguros, dijeron, este paísito nuevo, nosotros somos 6, así los vamos a barrer Claro. en un mes. Y entonces regresan a vivir. Pero lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pues, Los dirás judíos de ya broma, eran una pero nación ganaron cabrona, los sí. judíos. Ajá. Ok. Su primera, o sea, en su primer año de existencia ganaron su primera guerra. Pero tenían apoyo internacional, me imagino. No, ¿No? no. O sea, Todo mundo- ni Inglaterra que... Es que los todo el mundo ayudó. se hace bien pendejo, güey. Bueno, La- me queda el- claro que Inglaterra se hizo bien El pendejo. único Un país chingo que de los años. apoyó un poquito fue la URSS, curiosamente. Y Stalin era bastante antijudío, pero quería jalárselos a su esfera, ¿no? Lo mismo que el Mufti. Exactamente. Entonces los ayudó Stalin un poquito, pero no gran cosa, nada más que usaran algunas bases y, o sea, un poquito de ayuda logística. No creas que gran cosa. Les regalo balas. Y así 10 balas. 10 balas por Ya, persona. ya, yo les ayudé, Suerte. muchachos, ¿no? Bueno, ganan su primera guerra. Los árabes, pues furiosos. Y entonces todos los que... Israel dijo, ok, los que se fueron ya no regresan. Y los que se quedaron son ciudadanos, aunque sean árabes, van a ser ciudadanos israelíes. Desde el día 1 les dieron ciudadanía israelí, votan, tienen todos los derechos y privilegios exactamente igual que cualquier ciudadano israelí. Y los que se fueron, pues ya se amolaron. ¿Y qué pasó? Que las naciones que los recibieron nunca les dieron nacionalidad tampoco. O sea, los recibían de refugiados temporalmente. Ajá. O sea, hasta la fecha esos son los famosos refugiados palestinos Ajá. que están en estos países. Y que han pasado ya generaciones y no tienen nacionalidad. No les da nacionalidad ni esos países ni Israel. Y eso, claro. Entonces, pero son las víctimas y ya sabes, ¿no? Pero tiene, o sea, hay que también empatizar un poco con lo que está sintiendo esa gente contemporánea. Bueno, nosotros. esa gente son los nietos de los que originalmente se fueron. Pero no es culpa de Israel. ¿Qué quieren que haga Israel? O sea, no, O sea, es, no se puede ir a otro lugar. en todo güey. caso, eso siempre se ha sabido que esos refugiados son responsabilidad de los países árabes que los recibieron. Pues ellos son los que los invitaron a venir. Ajá, que se ocupen de ellos. Pensaban que iban a regresar a su tierra pronto, pero pues no contaban con perder la guerra. En el 53 se vuelven a lanzar y vuelven a perder. O sea, ¿qué dirías tú que tiene que hacer un palestino actual? Es que, a ver, Casarse con una judía. Sí, relajarse. Sí, No, de es que- entrada, exacto, sí. relajarse. a ver, es que una Se cosa, relaja, a ver, güey. estamos Esto fue hace hablando muchísimos de los años, güey. refugiados. Una cosa son los palestinos que viven en Israel. Y otra cosa son los Y refugiados. sí. son otra cosa. Los refugiados estos son los que no tienen nacionalidad. Ah, sí. Los palestinos que viven en Israel, ahorita vamos a llegar a su situación actual. Y no tiene que ser nada, pues su vida es una vida normal. Entonces, en el 53 vuelven a perder. En el 67 se vuelven a lanzar, vuelven a perder. Y no solo vuelven a perder, sino que ahora sí Israel dice ya nos hartamos y les toman territorio. O sea, el territorio de Gaza y Cisjordania, que la ONU, la resolución 181 les había dejado a estos países, Israel lo toma en el 67, Ujú. toma control. Y esos son los que hasta ahora se llaman territorios ocupados, porque es la narrativa que Israel los invadió. Ajá. Pero pues Israel, o sea, lo que pasa es que son territorios que tienen una importancia militar muy fuerte, o sea, lo rodean Israel, o sea, entonces por ahí atacan. Israel necesita el control, eso es lo que entendieron en el 67, dijeron, ya nos hartamos, estos nunca nos van a dejar en paz, les vamos a tomar ese Necesitamos territorio. ponernos pilas. Exacto. En el 73 volvieron a atacar y volvieron a perder, ¿no? Ok. Ahí es donde Egipto y Jordania, por cierto, la ONU cuando dejó estos territorios de Gaza y Cisjordania, le dejó Gaza a Egipto y Cisjordania a Jordania. Qué buena onda. Por si alguien en Egipto tenía una herida o algo, pues ahí ya les Gaza. dejó Gaza, ¿no? Sí. Suficiente Ahí está Gaza. un chingo de gasa. De parte de la URSS. Ay, qué buena onda la Qué verdad. buena la- Sí. Y entonces nunca fueron tampoco tierra palestina, Oye, eran pero- Jordania y Egipto. Entonces lo toma Israel
y Jordania y Egipto se lo ceden. O sea, esos, entonces, de acuerdo al derecho internacional, es territorio israelí. O sea, hacen las paces con Israel, se los dejan, ya no queremos, estoy simplificando un poco, pero digamos, ya no queremos problemas. Y desde entonces han estado en paz, ¿no? Y son aliados, Egipto y Jordania son aliados. Al presidente de Egipto que firmó la paz lo mataron por eso, o sea, fue un costo. Pero son aliados. Pero, no, o sea, lo mataron los propios, Okay. los radicales musulmanes. Ajá. No lo mataron los israelíes. Pero son, hasta la fecha, son países aliados de Israel. Que son los que podrían tener un conflicto. Dijeron, tú me invadiste mis tierras, ¿no? Pero esos no tienen problema, ya son cuates, ¿no? Pero entonces es cuando, a partir del 67, es cuando ya ahora sí se empieza a llamar el pueblo palestino. Antes ni siquiera nadie les llamaba así. Ok. Empiezan a llamarse el pueblo palestino y empiezan a pelear por la desocupación de estos territorios, a decir que son de ellos. Vuelve a haber guerra cuando... No, ya no vuelve a haber guerra. Ok. Ya, ahí sí, Ya no vuelve a haber guerra, pero No sé. siguen los ataques. Sigue, exacto. Entonces Pero son empiezan a haber ataques chundos, ataques Exacto, terroristas. ataques terroristas, pero ya una guerra abierta ya nadie se Ya atreve. nadie. Que lo que iba a preguntar, perdón, era ¿qué hizo la ONU? O sea, al pues, intrometerse, la ONU siempre apoyó a cascos los árabes. azules o algo así, mínimo. ¿Cómo La- está aprendiendo más que nunca en su vida entera? Sí, está cabrón. no mames, toda este la tema vida me escolar mama. de Cocom, Está nada buenísimo. contra hoy. Está bueno el tema, ¿no? Sí, Te está buenísimo. falta mucho porque si no lo partimos en dos, ¿eh? Podríamos hacer el segundo bueno, capítulo. a lo ¿eh? mejor, pero Podríamos hacer el No, segundo. ciérralo hasta donde creas que es Ajá. lo suficiente. mira, prácticamente ya se puede resumir. O sea, ha habido muchos intentos de parte de Israel de hacer las paces. Israel, o sea, todo el mundo en la mitología de la propaganda, todo el mundo cree que la solución perfecta es 2 estados, que se vuelva a dividir como era en el 48, que queden 2 estados totalmente independientes. Israel siempre aceptó. Y la narrativa es, pero los malvados israelíes no quieren aceptar por la existencia del Estado palestino. Ajá. Eso es falso. Israel estuvo dispuesto muchas veces a aceptar los 2 estados Ok. y los árabes nunca quisieron. O sea, decían que sí, pero se salían de las negociaciones. Sí, era como de, sí, boicoteaban. de veras, ya llegamos a las ¿Por 5 a qué? firmar. Porque- Y no. Sí, güey. Porque ellos, No se ayudan. porque ellos nunca han Ellos- querido 2 estados. Ellos quieren barrer Israel. Ellos realmente lo único que quieren es que desaparezca Israel. Váyanse a la verga. Hamas, por ejemplo, su misión es destruir Israel. Ellos no quieren la independencia de Gaza, ellos quieren destruir. Entonces, nunca van a aceptar esa solución de 2 estados. Israel sí, en algún momento dejó de aceptarla también. Y, sin embargo, desde los 90 se firmaron acuerdos en los que ya tienen autonomía, o sea, no tienen una total independencia, pero Gaza y Cisjordania tienen total autonomía. Ajá. Política, votan, por supuesto. O sea, tienen, excepto, lo único que no tienen autonomía es militar y marítima. O sea, no tienen su propio control aéreo, no tienen sus puertos así totalmente. ¿Por qué? Porque se usan, porque son para introducir armas y todo. En 2004, Israel se retiró totalmente de Gaza. Gaza, acuérdense, es la que está en el mar, es la franja. Que justo que dejaron. tiene, o sea, franja Era de una Gaza. gas- O sea, era una Es gasita. una franja sí, de bueno, Gaza. es una franja de Gaza. Ajá. Pero es una zona que ahorita nos bromeamos, pero mames Sí, pero la párate de, ahí, güey. Mames la de cosas feas. Pero ¿por qué son esas cosas feas? Pues tal vez, no sé si igual sí, no sé si le cortamos. Ya, yo digo que pues, va un minuto sí. 1 hora y 8 minutos, pero al 10 minutos más aguanta o lo cortamos. Y yo aquí valiéndome madre. No, tú sigue. Hicimos uno de 1:16, creo, ¿no? Sí, de hecho llevamos un poco más porque se me olvidó poner el cronómetro al inicio. Pero, no, mira, vamos a hacer una cosa. Dime si crees que podemos convertirlo en otro episodio y le damos parte 2 o... No da, digo, sí da, de que da, pues da para 10, pero ya... Perfecto, 10 episodios. Bueno, a ver, no, ya 5 minutos más. 5 minutitos. Si no, luego los desprecios dicen, güey. Sí, no, ya. Ay, Parece- van a estar todos así. Parece la película del irlandés esto. Solo Van a estar ahí de Solo lástima Cocom que no está fue en vivo entretenido. para decirles. ¿Y sabes qué va a pasar?
Bueno, ¿para qué están haciendo chistes? Nada más lo interrumpen. Nada más interrumpen. Céntrense en la Y entonces ya historia. para el próximo va a salir yo Chinga tu solo madre. dando una conferencia. Pero si Cocom no interrumpe, lo chingan. Si sí Bueno, interrumpe, ya, lo entonces chingan. vamos a seguirle ya. No te voy a interrumpir. Entonces, sigue, termina. en 2004, Israel se retira totalmente de Gaza, ¿ok? Excepto, lo único que no se retiró es de los puertos. Voy a seguir controlando los puertos. Y obviamente bloqueó la entrada de todos los de Gaza. O sea, hay un muro, pues no hay libre tránsito entre Gaza e Israel. Dijo, les vamos a dejar totalmente este territorio, hagan sus elecciones, voten por sus políticos, hagan lo que quieran. Israel se retira definitivamente de Gaza en 2004. Pero los gazatíes que trabajan en Israel y que no son terroristas y tal, pueden seguir entrando y saliendo todos los días. Perdón, pero los gazatíes sonó como los despreciers, así como, Alguien los creó, ni siquiera. como los Curielivers. Qué buena No onda. es ninguna nacionalidad. Gasolina. Gazatíes. Y entonces dejaron mucha infraestructura agrícola, invernaderos, riego, todo eso. Y los árabes de Gaza lo destruyeron. No queremos nada de los judíos, la destruyeron. Y ahora estamos pobres, como el de la bicicleta que... Ajá. El meme ese, ya sabes, que se pone, que está quejándose. ¿No? Es que se pone- AMLO, ¿no? Que se AMLO y se Que pone, se pone el mismo palo en la rueda. palo. Exactamente eso hicieron. ¿Puedes poner? Sí, Y... yo te lo mando. Sí, sí. Recuérdame, te lo mando. Ajá. Y hasta le ponemos ahí malditos sionistas, vamos a destruir su infraestructura. Estamos pobres, alguien ayúdenos. Les dejaron todo, así no les cobraron a negocios, todo puesto. Destruyeron todo, ¿no? Eligieron en sus elecciones a Hamas. Que No mames, jamás lo sospeché. jamás eligieron Jamás, a nadie. güey. Entonces decidí. ¿Cómo se apellidaba jamás? Jamás. Nunca jamás. Y entonces quedó Hamas, que es un partido muy positivo, por eso se llama Hamas, porque promete dar muchas es un esperanzas partido, al es que- pueblo. No, Hamas es Yo un pensé que era partido una persona, terrorista. Es un partido terrorista que solo tiene la función de destruir Israel. Entonces, No chingue. no les interesa nada, no les interesa el pueblo. Además, es una dictadura talibán así durísima. Los propios gazatíes, claro que viven en una miseria absoluta, pero por culpa de su propio gobierno. Ajá. Querían su independencia, vivían 1000 veces mejor con Israel. De hecho, era un centro turístico, tenían dinero, tenían agricultura. Les iba mucho mejor, querían su independencia, se las dio Israel y le echaron a perder. Y además, no solo viven bajo una dictadura horrible. O sea, yo creo que peor que Corea del Norte. Sino que además todo el dinero se lo gastan en armas, en cohetes, que les llegan, a pesar del control de Israel, logran meter cohetes que vienen de Siria y de Líbano. O sea, son como adictos a las armas. Así, pues, y entonces lanzan cohetes así contra Israel todos los días. ¿No? Qué asco. Todos los días. Y cada tanto Israel les responde, como pasó en 2014. Dice, ya basta, ¿no? Entonces les echaron, creo que 10,000 cohetes. Entonces Israel se Pero hartó. entonces Israel nos lastimó. Ah, sí, no, claro. Es como un Cruz Azul América. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí. El Y Cruz Azul entonces así, cuando quiero le mi responde estadio. Israel, como en 2014, hacen una propaganda de victimismo y no sé qué. Israel, o sea, es un ejército que hasta avisa por teléfono, vamos a bombardear tu edificio, salte. No. Por teléfono les avisan, ¿no? Y lo vocean. Tienen y todo. decencia. No, y además mandan así drones que van directito y matan nada más al que tienen que matar y destruyen lo que tienen que destruir. Claro que pues algún civil puede caer por acá y por allá. Claro. Además se refugian en escuelas y ponen escudos humanos y todo eso. Entonces claro que mueren civiles, pero Israel pues tiene que defenderse, ¿no? A Israel no le interesa ni conquistar eso ni nada, como dice, porque al contrario ya se los dejó voluntariamente en 2004. Pero bueno, pues básicamente esa es la historia hasta el día de hoy. Wow. Del otro lado, del lado de Cisjordania, que también es territorio palestino, ya no más rápido, ahí gobierna un partido un poco más moderado, Fatah, Mahmoud PAN. Abbas, sí, ¿En un poco más moderado, ¿no? dónde dices que está ese partido? En Cisjordania. No jordas. ¿Sí? Running Gag. Ya me sé los nombres. Ya Se sabes. hace teoría. experto en Ah, comedia el tío. está- Y de ese lado viven un poco mejor y tienen bastante, o sea, digamos, no es jamás, no están así tan fregados,
Tienen bastante independencia, de hecho tienen total libertad política, tienen sus propias leyes, tienen todo. No puede llegar personas que no estén casadas no pueden quedarse en un mismo cuarto de hotel, cosas así. Pues Mames, sí, en pleno son 2020, musulmanes. imagínate, güey. Tienen sus propias leyes, todo el mundo lo respeta. Nada más no pueden tener control militar de la zona porque de hecho esa zona es peligrosísima para Israel, ¿no? O sea, Israel tiene que tener control. Ya entiendo a los judíos. Esa es la historia. Ok, vamos a hacer una cosa. Porque sí se alargó un poquito este episodio, pero no se preocupen. Vamos a hacer otro episodio. Todo lo mismo, pero desde el punto de vista de defender a los palestinos. O sea, ahora es pinches. Sí. Ahora los sionistas, Illuminati. Mira, el doctor es muy completo, entonces creo que puede crear esa perspectiva. Lo veo difícil. Pues, doctor, ha sido, yo creo que el episodio más rico en cultura. Cabrón, pero cabrón. Creo que Creo fue... que aprendí un chingo. O sea, hasta sentí que era como... Neta, mejor no intento hacer un chiste porque muy interesante todo lo que estabas contando. Verdaderamente es un privilegio tenerte aquí. Ojalá vengas más seguido. Bueno, últimamente mames lo seguido, ¿no? Porque pues la cuarentena, ¿verdad? Entonces, pero el doctor es una persona ocupada. Y pues nada, cualquier comentario, mentada de madre, lo que sea, por favor, bienvenidos en el canal de YouTube. Los invito a suscribirse, Gon Curiel. Es el canal donde está, Gon de Gonzalo, Curiel con C. Y síganos en las redes sociales, El Desprecio de la Historia Podcast, El Desprecio East en Twitter. El grupo de Facebook es El Desprecio de la Historia Podcast. me equivoqué, en Instagram es El Desprecio de la Historia. En Y Facebook, es El Güero Cocom, está en todas las redes sociales, Gon Curiel. Ricardo Stern. Dr. Stern nada más en Facebook, Ricardo Stern. Pueden seguirlo, tirarle la onda. Ya lo estoy convenciendo que haga un Instagram para que... Compren su libro, porque es un libro que habla de los masones. Y es una Habla chingonería. de muchas cosas, en realidad, de toda la historia de la ilustración. Por eso digo que ya lo leí. Son como todos nuestros capítulos resumidos en un libro. Exacto, sí habla Cuando de... hizo el comercial de Marlboro. Y habla de su historia cuando hizo el comercial de ¿Es Malboro. comercial Marlboro? Ay, coquis, cómo no. Gracias y nos vemos la próxima, todos los lunes y en todas las plataformas de podcast estamos. Cuídense mucho. Adiós, y Despreciers. basta de pelear por gasas. Sí, o sea, todos somos únicos. Sí, somos ni- Peleate. ni en pandemia. peleate por Todos somos mascarilla. Por hermanos. mascarilla. Cubreboca. ¿Cómo le sobran las gasas? El desprecio de la historia.